En el anterior capítulo de Toaru, Accelerator da uso de la nueva técnica que descubrió, una gran acumulación de viento que crea plasma y podría destruir la ciudad. También, Misaka entra en el campo de batalla, y descubre que las cister son clave para contrarrestar dicho ataque. Continuamos con Capítulo 4, Parte 8. Con un rugido del viento, la esfera de plasma flotando sobre su figura pierde su forma. ¿Qué? Accelerator alza la mirada. El plasma fue creado con el viento fluyendo por toda la ciudad siendo condensado en un solo punto. El flujo de ese viento claramente acaba de sacudirse por un instante. Eso causó un error en el rango de compresión, lo que a su vez causó que el plasma también se agitara. Accelerator piensa que tal vez cometió un error en sus cálculos sobre el viento, así que rehace esas ecuaciones. A diferencia del reflejo, tiene que calcular ambos, el vector antes de la alteración y el vector después de la alteración, lo que resulta ser una molestia. Pero Accelerator logra rehacer perfectamente la enorme cantidad de ecuaciones en menos de 10 segundos. Su cerebro se ha desarrollado a tal punto que algo de ese nivel no es problema. En Ciudad Academia, el desarrollo de poderes es parte del método de enseñanza, así que los experts más fuertes de la ciudad también son los estudiantes de honor de Ciudad Academia. Pero el movimiento del viento fluyendo por el cielo cambia repentinamente como si estuviera escapando de las ecuaciones supuestamente perfectas que él ha creado en su cabeza. No es una coincidencia. Es como si el mismo viento tuviera una voluntad y se escapara por los espacios entre sus ecuaciones. La masa de aire comprimido sobre su cabeza se disemina y el plasma desaparece como si se disolviera. ¿Qué carajo sucedió? No había errores en mis ecuaciones. Esos movimientos irregulares obviamente no eran los movimientos naturales del aire. Accelerator se pregunta si en verdad tiene mala suerte y un usuario de viento está usando su poder en algún lugar de la ciudad, pero no tiene sentido ya que el flujo irregular del viento cubre la ciudad entera. Si hubiera un usuario de viento con el poder de procesamiento necesario para interrumpir la habilidad y ecuaciones de Accelerator, esa persona sería definitivamente catalogada como nivel 5. Sin embargo, no existe alguien así dentro de los nivel 5 que Accelerator conoce. Accelerator comienza a desesperarse preguntándose qué sucedió, pero entonces escucha un sonido seco similar a un martilleo. Es el sonido de una turbina de viento girando. Espera, he escuchado que esos motores generadores de energía pueden hacerse girar con microondas. Accelerator desvía la mirada hacia la cister que pensaba había derrotado, pero no encuentra a una chica moribunda en ese lugar. Lo que encuentra ahí es a su enemiga. Se encuentra con una enemiga de pie sobre sus propias piernas que parecen estar a punto de colapsar, sin quejarse acerca del dolor intenso recorriendo su cuerpo entero, y observándolo silenciosamente. ¡Maldita! Los ojos rojos de Accelerator cambian a un mortífero tono escarlata. Incluso si su control del plasma y el viento le han sido arrebatados, una cister no puede derrotar a Accelerator. Esa mano derecha es lo único que ha podido traspasar sus defensas perfectas. Voy a matarte. Una sonrisa aparece en su rostro mientras da un paso hacia la cister. Pero Misaka Mikoto se interpone entre ambos. ¿En serio crees que te dejaré? La voz de Mikoto se escucha débilmente entre todo el viento salvaje, pero por alguna razón, su voz parece atravesar los tímpanos de Accelerator. Ja, no te dejes llevar. Con tu rango más bajo, no puedes alcanzarme. Ni siquiera puedes detenerme. Es como en los exámenes de la vista, en donde el máximo resultado es 2.0. La única razón por la que estoy atorado en el mismo nivel que tú es porque los niveles de Ciudad Academia no rebasan el 5. Mikoto no responde. Seguramente comprende ese hecho mejor que nadie y se encuentra ahí porque no quiere escapar a pesar de comprender eso. Accelerator siente que ella solo se está entrometiendo en su camino, así que decide matarla también. De pronto, un sonido se escucha a espaldas de Accelerator. Accelerator desvía la mirada tímidamente. Una imagen increíble aparece frente a sus ojos. El chico que fue lanzado por los vientos de 120 metros por segundo y que chocó contra el poste de una turbina de viento se está levantando muy lentamente. El chico tiene incontables heridas y parece que le está saliendo sangre de cualquier lugar en el que concentre un poco de fuerza. Prácticamente no le queda nada de energía, sus piernas están temblando, y sus brazos están colgando como las ramas de un sauce llorón. Aún así, el chico no cae. Ciertamente, ese chico no caerá. La garganta de Accelerator queda seca como un desierto. Normalmente, uno pensaría que ese chico ya no puede pelear.
Alguien con tanto daño podría ser destruido por Accelerator en un solo ataque. Incluso si Accelerator no quiere pelear directamente contra el chico, puede simplemente matar a Mikoto y a la Sister para poder retomar el control del viento y el plasma. Accelerator se encuentra más cerca de las chicas de lo que se encuentra ese chico. La razón le dice que puede ganar fácilmente si se encarga de todo con calma. Pero algo más allá de eso le dice que es increíblemente peligroso el darle la espalda a ese chico. Las señales de peligro se activan en cada parte de su cuerpo. Una persona normal sería capaz de comprender esas señales como miedo al dolor. Impresionante. Accelerator aprieta su puño. En verdad eres jodidamente impresionante. Kamiyo mueve su cuerpo maltrecho para dar un paso hacia adelante. Con ese pequeño movimiento, siente como si toda su sangre se evaporara. Siente como si solo por pensar un poco pudiera perder la conciencia. Aún así, Kamiyo continúa hacia adelante. Con su conciencia en mal estado, Kamiyo no comprende por completo la situación. No sabe por qué comenzó a soplar el viento, no sabe por qué el plasma desapareció, y no sabe cómo sobrevivió. Incluso su mente se encuentra tan maltrecha que esas cosas importantes han escapado de su conocimiento. Aún así, observa la situación frente a él. Ve a Accelerator a punto de matar a Misaka y Mouto. Ve a Mikoto de pie entre ellos para actuar como escudo de Misaka y Mouto. Eso es suficiente. Es razón más que suficiente para levantarse. Impresionante. Escucha la voz de Accelerator. En verdad eres jodidamente impresionante. Mientras Accelerator grita hacia el cielo nocturno, corre hacia adelante apretando su puño para poder acabar con Kamiyo Touma. Aplica la misma alteración de vectores de la fuerza de su pie mientras patea el suelo como antes para poder cargar hacia adelante como una bala. Kamiyo se siente agradecido. Si su oponente viene por él, no tiene que caminar mucho más. Con el cuerpo de Kamiyo totalmente estropeado, seguramente colapsaría antes de llegar a Accelerator. Kamiyo Touma no tiene poder. Ni siquiera tiene el poco de fuerza necesaria para caminar con sus propios pies, para formar palabras con su propia lengua, o pensar con su propia mente. Aún así, Kamiyo aprieta su puño derecho. Lo aprieta, y alza la mirada. Accelerator casi lo ha alcanzado mientras se dirige hacia adelante como una bala. La mano derecha del sufrimiento y la mano izquierda del dolor. Ambas manos de Accelerator pueden matarlo con un simple toque y se dirigen al rostro de Kamiyo. Por un instante, el tiempo se detiene. Kamiyo concentra toda la fuerza que le queda en su cuerpo y se agacha como si agitara su cabeza hacia abajo. La mano derecha del sufrimiento pasa por encima de su cabeza sin efecto alguno, y la mano izquierda del dolor es desviada a un costado por la mano derecha de Kamiyo. Aprieta bien los dientes, el más fuerte. Kamiyo le dice a Accelerator, cuyo corazón se ha quedado inmóvil al ver su ataque doble siendo suprimido. Kamiyo muestra una sonrisa feroz como una bestia mientras ambos se encuentran a una distancia tan cercana que casi se tocan. Porque mi golpe más débil podría sacudirte un poco. Un instante después, el puño derecho de Kamiyo Touma impacta directamente en el rostro de Accelerator. Su delgado cuerpo albino es lanzado bruscamente al suelo cubierto de grava, en donde gira con sus brazos y piernas esparcidos bruscamente. En pantalla aparecerá el playlist y el siguiente capítulo si ya fue subido. Dale like al capítulo si te ha gustado, comparte o suscríbete para apoyar al canal.